Bien, bueno, lo que vamos a hacer es algún ejercicio de estudio de función, así vemos bien cómo es todo ese tema y después podemos hacer unos ejercicios más específicos que también en el WhatsApp pusieron algunos números para hacer, así que esos los vamos haciendo. Bien, lo que vamos a hacer es un ejercicio del punto 31, por ejemplo el C. Bueno, en estudio de funciones lo que ustedes tienen que ver es todas las situaciones que ocurren en la función cuando no la derivamos y luego lo que podemos estudiar a medida que vamos derivando la función, ¿sí? Por eso en esta parte el ejercicio está dividido en varios incisos, ¿no? En el inciso A se nos pide dominio, imagen, intervalos de continuidad, puntos de discontinuidad, existencia de asíntotas, ya sean oblicuas, horizontales o verticales, ¿sí? Yo les dije que íbamos a hacer el punto C, así que para dar el dominio de una función, lo que vamos a hacer es prestar atención a tres operaciones que tienen que aparecer en la función para que su dominio esté comprometido, ¿sí? En un principio, si tenemos un cociente, la parte de abajo, ¿sí? El denominador tiene que ser distinto de 0. Eso es un determinante del dominio, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, acá x cuadrado menos 4 esté dividiendo, implica que x cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0, y esto condiciona el dominio tal que si x cumple que x cuadrado menos 4 es igual a 0, entonces x no pertenece al dominio, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que todos los valores de x que cumplan la restricción de la división no van a pertenecer al dominio. Son puntos específicos que no van a pertenecer en la recta de los reales. Luego, en el caso de una raíz, si tenemos la raíz de a, el argumento de la raíz, o sea, el a que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, todos sabemos que no se pueden hacer raíces de números negativos cuando estamos trabajando con números reales, ¿sí? Diferentes para los números compuestos, pero eso ya es otro tema. Y por último, el logaritmo natural de a implica que a tiene que ser estrictamente mayor a 0. O sea, a no puede valer 0, tampoco puede ser negativo. Entonces, cuando estudiamos una función, nos fijamos cuáles de estas distintas restricciones tenemos. En el caso del punto C no tenemos ninguna, así que lo que vamos a tener es que el dominio son todos los reales y no tenemos puntos de discontinuidad, así que los intervalos de continuidad serían también todos los reales, ¿sí? Por ser ese justamente el dominio. Bueno, hasta acá tenemos alguna pregunta. Claro, sí, tal cual. Los puntos de discontinuidad serían aquellos puntos donde la función no existe, ¿no? O la función pega un salto. Pero bueno, si vos tenés, por ejemplo, una función a tramos, bueno, entonces para ver los intervalos o puntos de discontinuidad, lo que tenés que hacer es estudiar las uniones de los tramos, ¿no? Entonces, si vos tenés una función de este estilo, algo así, una función a tramos, ¿no? Esto es evidentemente un punto de discontinuidad, la unión entre estas dos, entre estos dos valores de la función, o estos dos tramos de la función, ¿sí? Pero bueno, no es el caso y es raro que aparezca estudiar una función de tipo tramo. Así que mientras no sea una función a tramos, vamos a considerarla continua donde el dominio exista, ¿sí? Entonces, bien, si vos tenés una función de tipo homográfica, vas a tener una función que tiene esta forma. ¿Y cuál sería el punto de discontinuidad? En el 0, ¿no? Para esta función. Una función bien simple del tipo 1 sobre x, ¿ok? Bien. Bueno, luego nos pregunta sobre asíntotas de tipo oblicuas, horizontales o verticales. Bueno, las oblicuas las vamos a buscar siempre que tengamos funciones de tipo cociente, donde tenemos el cociente entre dos polinomios, ¿sí? En este caso, como tenemos otro tipo de función,
nos preguntamos si hay asíntotas de tipo horizontales o verticales. Las asíntotas verticales siempre se encuentran en las excepciones del dominio, ¿sí? Aquellos puntos donde el dominio deja de existir son potenciales asíntotas verticales, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de esta homográfica tendríamos una asíntota vertical justo donde el dominio no existe, ¿no? En el cero. Bueno, entonces siempre que tengamos restricciones en el dominio, o sea, siempre que el dominio no sean todos los reales, lo que va a pasar es que tengamos que calcular el límite para calcular justamente la asíntota vertical y ver si existe esa asíntota, ¿no? No sé si se acordaban cómo era, pero se los anoto acá por las dudas. Para las asíntotas verticales hacemos el límite de x tendiendo a esa excepción del dominio para la función, y si nos da infinito, entonces decimos que hay asíntota vertical, ¿sí? En x igual a. Ahora, las asíntotas horizontales tienen que ver con cómo se comporta la función a medida que tiende al infinito, ¿no? Cuando la función tiende a infinito, hay una asíntota horizontal. Si a medida que la función va hacia el infinito, la función se parece cada vez más a una recta constante. Entonces lo que hacemos es decir que el límite de x tendiendo al infinito de la función tiene que valer un valor, un número, o sea, distinto de infinito, ¿sí? Si yo hago el límite tendiendo a infinito y me da un número, entonces digo que hay asíntota horizontal, en este caso en y igual b. Bien, entonces en este caso, en el punto C, lo que tenemos es que el dominio eran todos los reales, por lo tanto no hay asíntotas verticales, pero podemos calcular las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales las encontramos, dijimos, haciendo el límite de x tendiendo a infinito de la función 1 menos 3x por e a la 3x. Bueno, siempre que hacemos límites, probamos primero el límite para ver si hay algún tipo de indeterminación, ¿no? Fíjense que acá yo tengo el producto de dos subfunciones. Una es 1 menos 3x. Cuando x tiende a infinito, esto también va a tender a infinito, ¿no? Fíjense que yo no me estoy fijando en el signo. Podríamos hacer una para más infinito y una para menos infinito, pero no, a ver, bueno, sí, probablemente deberíamos hacerlo. A ver, voy a hacer una para más infinito para ver si hay una asíntota horizontal en la parte derecha de la función. Entonces, cuando x tiende a un número positivo infinitamente grande, voy a tener que esta función va a tender a menos infinito, ¿no? Mientras que esta va a tender a más infinito, o sea, e a la x se está volviendo cada vez más grande. Así que por la derecha yo estoy teniendo que el límite tiende a infinito. ¿Me siguieron todos acá? Bien, entonces, como el límite no me da un número, me da más bien infinito, yo lo que voy a decir es que no hay asíntota horizontal hacia la derecha. Para el límite de x tendiendo a menos infinito va a pasar algo diferente, porque la función va a tender a más infinito, mientras que la exponencial, o sea, la lineal tiende a más infinito, pero la exponencial va a tender a cero, ¿no? A medida que el exponente, no va a tender a cero, va a tender a cero. A medida que el exponente se va haciendo cada vez más y más grande, pero negativo, el valor de lo calculado va a ser cada vez más chico, tendiendo a cero, ¿sí? Entonces, acá tenemos un tipo de indeterminación del tipo infinito por cero, ¿sí? O sea, algo que se está volviendo cada vez más grande, multiplicado por algo que cada vez se está volviendo más y más chico. ¿Por qué tiende a cero la exponencial? Okay. Para eso vos tenés que ver cómo es la forma de la exponencial. La exponencial tiene esta forma. Esta sería una función del tipo e a la x, ¿sí? Cualquier número que esté elevado a x, cuando lo grafiquemos como función, va a tener esa forma. Y lo que vamos a decir es que en el menos infinito la función tiende a cero, ¿sí? A medida que la exponencial o el exponente va tomando valores cada vez
más negativos, la función se va acercando cada vez más al cero. Pero a medida que la función va tomando valores más grandes y positivos, la función crece, como se dice, ¿no? De manera exponencial. Quiere decir que crece abruptamente, con una tasa de crecimiento extremadamente alta. Por eso es que todas las exponenciales en el menos infinito tienden a cero, siempre. Bien, bueno, además de eso, lo que van a tener que fijarse es, bueno, a ver, primero que nada me confundí acá en el signo, esto tiende a menos infinito. Y lo que les decía acá es que lo que va a marcar acá el límite es el orden de magnitud, ¿sí? O sea, ¿cuál es la función, por decirlo de una manera, que es más fuerte, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene una tasa de crecimiento más fuerte? En este caso, la que tiene mayor jerarquía es la exponencial, por lo tanto, el límite que va a ganar en esta competencia, a ver quién crece más o decrece más rápido, va a ser la exponencial. Por lo tanto, voy a tener que, acá ponemos por orden de magnitud, que esto va a tender a cero, ¿sí? Sí. El tema es que vos no solamente tenés que ver que sea más grande, sino que además tenés que ver qué signo tiene. O sea, por ejemplo, si yo te digo, es un número, ¿no? Aproximadamente 2,7. Vamos a decir que E vale 3, porque creo que eso ayuda un poco a que sea más íntimo. Entonces hacemos 3 a la x, ¿sí? Entonces, 3 a la menos 1 es un tercio. 3 a la menos 2 es un noveno. 3 a la menos 10 va a ser 1 sobre 3 a la 10. Esto está creciendo, como les decía, de forma abrupta, ¿sí? O sea, con una fuerza de crecimiento mayor a cualquier otra función que hayamos visto. Entonces, de forma abrupta, el valor de la potencia está cayendo, ¿no? Cada vez yo estoy teniendo valores más y más chicos. Ni hablar si yo hago 3 a la menos 1000, ¿no? Voy a tener 1 sobre 3 a la 1000. 3 a la 1000 es un número tan grande que no representa, creo que ni las estrellas que hay en el universo, ¿no? O sea, es un número extremadamente grande, pero por el signo de la potencia se encuentra dividiendo. O sea, está creciendo a la inversa, se está haciendo cada vez más chico. Por lo tanto, la función tiende a cero, e a la 3x. Acá lo que pueden hacer es decir lo siguiente, si les cuesta entenderlo como se los dije yo. Fíjense que tenemos 1 menos 3x por e a la 3x. Este sería el límite de x tendiendo a menos infinito, ¿no? Ahora, yo podría cambiar este límite y utilizar uno equivalente y decir el límite de x tendiendo a infinito y cambiarle el signo a las x, decir 1 más 3x por e a la menos 3x. O sea, lo que hice fue cambiarle el signo al límite y cambiarle el signo a las x, entonces eso no me va a cambiar el resultado, ¿sí? Hacer ese traspaso lo que nos va a permitir es ver el límite como una división, porque e a la menos 3x es lo mismo que dividir por e a la 3x. Bien, tengo 1 más 3x. Bueno, si lo hacemos de esta manera, podemos aplicar L'Hopital y derivar tanto arriba como abajo para calcular un límite, ¿no? Me va a quedar que el límite de x tendiendo a infinito, positivo, es igual al límite de la derivada de estos dos. Si yo derivo arriba, me va a quedar 3, ¿no? Y si derivo abajo, me va a quedar 3 e a la 3x. Y ahora, aplicando el límite, 3 se cancela con 3 y voy a tener 1 dividido el límite de e a la 3x cuando x tiende a infinito. O sea, 1 dividido a infinito, ¿no? En el límite. Esto me da 0, ¿se entendió? ¿O cuesta un poco, sinceramente? Ok. Bien, lo que yo les decía al comienzo de la explicación era que ustedes podían ver el orden de magnitud. O sea, ¿cuál función piensan que tiene más fuerza? ¿Una exponencial o una lineal? Evidentemente, la que tiene mayor tasa de crecimiento y de decrecimiento es la exponencial, ¿sí? Entonces, la exponencial va a ser la que lidere, por decirlo de alguna manera, el límite, ¿sí? Si hacemos el límite de x tendiendo a menos infinito, cualquier exponencial que tengamos siempre va a tender a cero en el menos infinito,
¿sí? Por lo tanto, le va a ganar siempre a la lineal, ¿sí? Por el orden de magnitud. Por lo tanto, el límite del producto entre un polinomio y una exponencial en el menos infinito siempre es 0, ¿sí? Ponen directamente por orden de magnitud porque el límite de la exponencial le gana al de la lineal, por decirlo de una manera más burda, y en la parte del límite tendiendo a más infinito no tenemos ningún tipo de indeterminación, así que da menos infinito. Bueno, como nos da 0 en el menos infinito, vamos a decir que tenemos una asíntota horizontal en i igual 0, ¿sí? La función en menos infinito tiende a 0, ¿sí? Tal como la exponencial tiende a 0 en el menos infinito. Y en el más infinito no tiene asíntota, tal como la exponencial no tiene asíntota, ¿no? O sea que no se toma como indeterminación 0 por infinito. Sí, es una indeterminación. La indeterminación se salva, ya sea con el método que les mostré antes, de invertir el signo del límite, invertir el signo de la variable y luego hacer L'Hopital, o la salvamos apelando al principio de magnitud, ¿sí? El orden de magnitud de la exponencial es mucho mayor a la de cualquier otra función que veamos en la materia, así que siempre va a ser la que gane una competencia de divisiones o de productos, ¿sí? Bien, bueno, con eso entonces tenemos las asíntotas horizontales. Hay una en menos infinito y en el más infinito no hay. Luego tendríamos que ver intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos que encontremos en la función. Eso ya sería la parte B del ejercicio, ¿no? Voy a volver a copiar la función acá, así la tenemos y trabajamos con la derivada primera para encontrar crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos derivadas, Luana dice, claro, me refería a ese caso en particular respecto a que no es una indeterminación? Bueno, sigue siendo una indeterminación, solo que la salvamos de una manera bastante particular, ¿no? Decimos que como la exponencial tiene un orden de magnitud mayor, hay toda una explicación sobre esto del orden de magnitud que se puede demostrar, ¿sí? Pero como el orden de magnitud es mayor, entonces el límite lo determina esa función. Bien, bueno, entonces para estudiar lo que sería crecimiento y decrecimiento, les decía que cuando vieron derivadas, la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Eso lo charlamos también en la clase anterior. En la función, una función cualquiera, la recta tangente está determinada por la derivada de la función, ¿sí? Tiene una pendiente que nos dice cómo está creciendo la función en un punto determinado. Por lo tanto, la pendiente de la derivada, lo que va a indicar, de la recta tangente, lo que va a indicar es si la función está creciendo o decreciendo y qué tanto está creciendo, si está creciendo rápidamente o más horizontalmente, ¿sí? ¿Y qué es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente es específicamente la derivada de la función evaluada en un punto específico, ¿sí? Por lo tanto, los intervalos de crecimiento, cuando la función está creciendo, van a ser aquellos intervalos donde la derivada de la función es positiva, y los intervalos de decrecimiento van a ser aquellos donde la derivada de la función es negativa, ¿sí? Si la función está decreciendo, entonces la recta tangente evidentemente va a tener una pendiente negativa, ¿no? Todos los puntos de la derivada que sean negativos van a corresponder a puntos de la función original que están decreciendo, ¿sí? Y bueno, entre periodos de crecimiento y de decrecimiento se encuentran máximos y mínimos. Por ejemplo, si la función está creciendo y luego comienza a decrecer, vamos a tener un máximo, ¿sí? La función estaba creciendo y luego comenzó a decrecer. Y para periodos donde la función está decreciendo y luego comienza a crecer, vamos a tener mínimos. A estos los llamamos máximos y mínimos locales hasta que podamos afirmar si son absolutos o no.
¿Cómo sería? Si yo tengo una función de este estilo, estos dos puntos son máximos y mínimos locales porque hay valores mayores y menores a este, ¿sí? Si tengo una función de este estilo, entonces voy a tener dos mínimos absolutos y un máximo local, ¿no? ¿Me siguieron todos acá? ¿Sí? Ok, buenísimo. Bueno, entonces, para encontrar estos intervalos de crecimiento y de decrecimiento, lo que vamos a hacer es derivar esta función. Bueno, siempre que derivamos, lo que hacemos es prestar atención a cuál es la operación principal de la función. En este caso, la operación principal es un producto. Así que lo que vamos a hacer es la regla del producto que nos dice: derivamos la primera, multiplicamos por el segundo sin derivar, derivamos la segunda y multiplicamos por el primero sin derivar. Y a eso lo sumamos. Así que la derivada de esta lineal es menos 3. A eso lo voy a multiplicar por e a la 3x sin derivar. Y a esto le tengo que sumar la primera función sin derivar, 1 menos 3x, por la segunda derivada, 3e a la 3x, ¿no? ¿Me siguieron todos acá? Buenísimo. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar todo lo que podamos. En particular, siempre que tengan que estudiar funciones de tipo exponenciales, tienen que sacar factor común a la exponencial, ¿sí? Va a ser parte indispensable de poder resolver el ejercicio cuando les toque buscar las raíces, ¿sí? Entonces, una vez que derivamos, lo que hacemos es trabajar todo lo que podamos, por ejemplo, hacer esta distributiva, y luego sacar factor común e a la 3x, ¿sí? Sacar factor común es decir, en estos dos términos hay un factor que está multiplicando y que aparece en los dos, ¿no? Y es e a la 3x. Entonces puedo sacar ese factor que es común en los dos términos y luego multiplicarlo por la suma, pero sin contar ese factor, ¿no? O sea, voy a tener menos 3 más 1 por 3 es 3, menos 3x por 3 es 9x. ¿Por qué hacemos esto? Porque entonces la función nos va a quedar separada entre la parte exponencial y la parte polinómica, en este caso. De esa manera, después cuando igualamos a 0, es mucho más fácil poder resolver dónde se encuentran las raíces. El secreto está en identificar que las funciones exponenciales nunca valen 0, justamente por la forma que tiene la función, ¿no? A medida que x tiende a menos infinito, la función se acerca a 0, pero nunca llega a cortarla. Y es por eso que este factor, e a la 3x, nunca puede valer 0. Bien. Bueno, más allá de eso, en este ejercicio particular lo que va a pasar es que se nos va a cancelar menos 3 y 3 y me va a quedar menos 9x por e a la 3x. Es un poco más simple. Bueno, derivamos la función. Lo que estamos buscando es conjunto de positividad y de negatividad de la derivada. Para eso lo que hacemos es primero igualar la derivada a 0 y luego aplicar el teorema de Bolzano. Entonces, igualamos la derivada a 0, decimos menos 9x por e a la 3x es igual a 0 y lo que decimos es, cuando un producto es igualado a 0, se puede igualar a 0 cada uno de sus factores. O sea, para que este producto valga 0, menos 9x tiene que valer 0 o bien e a la 3x tiene que valer 0. Una de esas dos condiciones se tiene que cumplir para que se cumpla la igualdad. Pero como dijimos, e a la 3x nunca vale 0. Esto lo consideramos un absurdo. Y decimos que entonces menos 9x tiene que valer 0 obligatoriamente para que se cumpla esta igualdad. Por lo tanto, x tiene que valer 0 para que se cumpla la igualdad, ¿sí? Bueno, al igualar la función a 0, lo que hacemos es decir que en la recta numérica, la función derivada corta a la recta en el punto 0, por el valor que tenemos, ¿no? Esto quiere decir que la derivada tiene una raíz en 0. Bueno, y justo una compañera decía sobre el teorema de Rayleigh y Lagrange, si la función es continua y tiene valor por encima y por debajo de la recta, tiene que haber siempre un valor intermedio que valga 0, ¿sí? O al revés, si la función es continua y tiene valores por debajo y por encima de la recta, lo mismo, tiene que haber un valor intermedio que valga 0, ¿sí?
Y el teorema de Bolzano lo que dice es que nosotros podemos dividir a través de la raíz en intervalos a la recta numérica, sería desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Y únicamente la función va a cruzar la recta cuando hay raíces, ¿no? O sea, la función solamente puede cruzar por acá, de esta o de esta manera. Pero no hay forma de que la función que era positiva pase a ser negativa sin que haya una raíz en el medio, ¿sí? Para funciones que son estrictamente continuas, ¿no? Por eso es importante identificar el dominio antes de hacer el estudio de la función, ¿sí? Aplicando el teorema de Bolzano, lo que decimos es, encontramos la raíz de x, la marcamos, establecemos los dos intervalos que se forman a partir de esta raíz. Y ahora estudiamos el signo de cada uno de estos dos intervalos en un punto determinado. Por ejemplo, yo digo, para el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, yo voy a probar el signo de la función derivada en este intervalo, reemplazando la función derivada, por ejemplo, en menos 1, que es un valor que pertenece a este intervalo, ¿sí? Me quedaría entonces que la derivada evaluada en menos 1 es menos 9 por menos 1 por e a la 3 por menos 1. Tomo la calculadora y me fijo qué valor da. Si da un valor positivo, todos los valores de la derivada en este intervalo van a ser positivos, ¿sí? Y si da un valor negativo, todos los valores de la derivada en este intervalo van a ser negativos. Ahora, esta es una manera de resolver. Reemplazar directamente en la calculadora y hacer la cuenta. A medida que las funciones sean más complejas, es menos eficaz hacer esto. Y tal vez sea más eficaz utilizar un estudio de signos, ¿no? Si yo tengo menos 9 por x e a la 3x, yo sé que menos 9 tiene signo negativo y e a la 3x siempre tiene signo positivo, por la forma, de nuevo, que tienen las exponenciales, ¿no? Siempre son positivas y mayores a 0. Y además, x vale menos 1, así que es negativo también. Haciendo un estudio de signos me va a quedar menos por más es más. Cualquiera de las dos maneras está bien. O reemplazan todo en la calculadora, se fijan qué número da y si es positivo o negativo, o hacen un pequeño estudio de signos y se fijan qué signo tiene que quedar en base a los productos y a las divisiones que tengan, ¿sí? La regla de signos, tal vez todos la conocen, ¿no? Más por más es más, menos por menos es más, menos por más es menos y más por menos también menos, ¿sí? Si se multiplican o dividen dos signos iguales, va a dar un signo positivo. Y si se multiplican o dividen dos signos opuestos, va a dar un signo negativo. Bueno, fíjense entonces que en el primer intervalo nos quedó signo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la derivada es positiva. Y si la derivada es positiva, ¿qué va a pasar con la función original? Claro, tal cual, ¿sí? Habíamos dicho que si la derivada es positiva, la función está creciendo en ese punto. Entonces, si la derivada es positiva en todo el intervalo, la función tiene que estar creciendo en todo el intervalo. Por lo tanto, acá la función, la voy a marcar así como f de x en azul, crece porque justamente la derivada nos dio positiva. Ahora, en el segundo intervalo, de 0 a más infinito, puedo tomar, por ejemplo... Sí, por supuesto. Claro, sí. Si tenés 3 raíces, vas a tener 4 intervalos. Y tendrías que hacer el estudio en cada uno de los 4 intervalos. De nada. Eso ustedes se van a ir dando cuenta cuántas raíces tienen en base a el grado de la función que están derivando, ¿no? Una función de grado 4... derivada les va a quedar de grado 3. Las funciones cúbicas pueden tener hasta 3 raíces. Esta era una lineal que cuando la derivamos por la forma que tenía nos quedó otra lineal, ¿no? Entonces tiene una sola raíz la lineal, la función lineal. Bueno, en el segundo intervalo volvemos a reemplazar, lo hacen con la calculadora y se fijan qué número da, o si no, hacen un estudio de signos, ¿no? Dicen, menos 9 es negativo, 1 es positivo
y e a la 3, cualquier exponencial siempre va a ser positiva. Entonces nos va a quedar menos por más, menos menos. Nos va a quedar algo negativo. En este segundo intervalo la función empieza a decrecer hasta el más infinito. El ejercicio que nos pedía intervalos de crecimiento y de decrecimiento lo tenemos resuelto, ¿no? El intervalo de crecimiento va a estar entre menos infinito y 0. El intervalo de decrecimiento va a estar entre 0 y más infinito. Y luego tendríamos que fijarnos si tenemos máximos y mínimos. ¿Alguno se da cuenta si hay un máximo o un mínimo? Hay un máximo. Y podemos afirmar si es local o si es absoluto. Sería absoluto, claro, porque si nos fijamos la forma que tendría que tener la función, sería una función más o menos así, por decir algo, ¿no? Entonces, en este punto no... O sea, respecto a este punto no hay otro punto en la función que sea más alto. Bueno, entonces vamos a decir que hay un máximo absoluto en x es igual a 0. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, buenísimo. Joya. Bueno, esto con respecto a la derivada primera. Para la derivada primera vamos a encontrar crecimiento y decrecimiento. Ahora, cuando hablamos de la derivada segunda, vamos a estar hablando de intervalos de concavidad, ¿sí? De concavidad positiva o negativa. También se conoce como intervalos donde la función es convexa o cóncava, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que la función crece o decrece en base a una curva y esa curva puede ser cerrada hacia arriba o cerrada hacia abajo. Si es cerrada hacia arriba, vamos a decir que tiene concavidad positiva, que es cóncava. Y si es cerrada hacia abajo, tiene concavidad negativa o es convexa. Y bueno, y eso viene determinado por la derivada segunda de la función. Así que tendremos que tomar la derivada primera y volver a derivarla y estudiar nuevamente lo mismo. Hacemos primero las raíces y luego un estudio según el teorema de Bolzano. Bueno, entonces la función derivada era, si mal no me acuerdo, menos 9x e a la 3x. A esta función la tenemos que derivar una vez más. La derivada segunda va a ser, es de nuevo la derivada de un producto. La derivada del primer término o factor por el segundo sin derivar. Y a esto le tengo que sumar el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Y les dije que siempre que tengan una exponencial, saquen factor común porque les va a servir para después encontrar las raíces. Así que si yo saco factor común acá, me va a quedar menos 9 menos 9x por e a la 3x. Tenés razón, sí. Sería menos 9 por 3, ¿no? Sería menos 27. Gracias. Se me había olvidado este 3 de acá. Bien, entonces, igualamos esto a 0, buscamos las raíces, establecemos en la recta los intervalos que se forman con las raíces y vemos los signos en esos intervalos, en este caso para la derivada segunda. Igualamos a 0, cuando tenemos un producto igualado a 0, les dije que se igualan cada uno de los factores. E a la 3x igual 0 es un absurdo porque las exponenciales no valen 0 en los reales y por lo tanto solo nos queda la lineal menos 9 menos 27x es igual a 0. Entonces x es igual a 9 dividido menos 27, ¿no? O sea, menos un tercio. Lo único que hice fue pasar el 9 a sumar y el menos 27 a dividir. Así que menos un tercio yo tengo una raíz y es la única raíz que hay en la derivada segunda. Por lo tanto, armo los intervalos en base a esa única raíz. Voy a tener un intervalo que viene desde menos infinito hasta menos un tercio y va desde menos un tercio hasta más infinito. Y lo que tengo que hacer es tomar cada uno de estos dos intervalos, tomar un valor que pertenezca al intervalo. Por ejemplo, entre menos infinito y menos un tercio puedo tomar el menos 1, reemplazarlo en la función y luego puedo o hacer un estudio de signos o calcularlo directamente con la calculadora. Si hago un estudio de signos voy a tener menos 9 menos 27 por menos 1, o sea, más 27, ¿no? Me va a quedar 18 positivo. 18 por e a la menos 3. Esto es positivo por positivo. Me va a dar positivo. Por lo tanto, la función derivada segunda va a crecer
no va a crecer. La función derivada segunda va a ser positiva en ese intervalo, ¿sí? Eso quiere decir que la función original tiene concavidad positiva, ¿sí? Es cóncava positiva, lo podemos escribir como C+. Y en el siguiente intervalo, desde menos un tercio hasta más infinito, tenemos la función evaluada en 1, por decir un valor que se parezca al anterior, y voy a tener menos 9, menos 27 por 1 por e a la 3 a la 1. ¿Por qué dije positiva? Porque acá yo tenía positiva, sí, está bien. Y acá me va a quedar negativa, menos por más es menos. Así que en este intervalo la concavidad es negativa para la función original, ¿no? El signo es negativo para la derivada segunda. Bueno, si la función pasa de concavidad positiva a negativa o de negativa a positiva, se los considera esos puntos de inflexión, donde la función cambia la forma de la curva, ¿sí? Venía con una curva cerrada hacia abajo y luego comienza una curva cerrada hacia arriba, o al revés, ¿sí? Y bueno, eso después termina afectando en si crece o decrece la función. Así que acá tenemos un punto de inflexión en x igual a menos un tercio. Bueno, como ven, estudio de funciones es bastante engorroso. Tienen que tener en cuenta cada cosa que les pida el ejercicio y tenerse anotado más o menos cómo se encuentra cada una, ¿sí? Cuando hablamos de dominio se fijan las tres restricciones. Para las asíntotas son límites que tienen que calcular, ténganse anotado cómo buscar cada límite. Y luego cuando empezamos directamente a estudiar las derivadas de las funciones, tengan en cuenta que la derivada primera se utiliza para crecimiento y decrecimiento y la derivada segunda para concavidad positiva o negativa. Bueno, a ver qué más nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos pide a graficar la función utilizando GeoGebra. A ver, yo lo primero que voy a hacer será graficar esta función que encontramos a mano. Y luego usamos GeoGebra a ver qué tan parecido o diferente es. Bueno, según los datos que encontramos nosotros, teníamos que... lo primero que vimos fue el dominio, la función existe en todos los reales. Y luego vimos las asíntotas. Teníamos una asíntota horizontal en 0. O sea que esto va a venir acercándose al 0. Luego teníamos que en el más infinito no había asíntota vertical, sino que la función tendía a menos infinito. Así que en más infinito la función cae y no tiende a ningún número, sino que siempre está decreciendo. Y luego habíamos visto crecimiento y decrecimiento. La función crece hasta el 0 y en el 0 empieza a decrecer. Pero en menos un tercio tenemos un punto de inflexión. Entonces mi función va a tener la siguiente forma. Desde menos infinito hasta menos un tercio va a tener una curva abierta hacia arriba, o sea, cóncava positiva. En este punto tengo un punto de inflexión y sigue creciendo, pero empieza a cambiar la forma que tiene la curva hacia cóncava hacia abajo, hasta que llega al 0, donde es el punto en el que la función empieza a decrecer y tender hacia menos infinito. Bueno, no me cuesta nada, así que lo voy a graficar en GeoGebra y comparamos a ver qué tan parecido es. Ahí está. Bueno, miren qué bonito, ¿no? Está bastante parecido. Para eso sirve estudio de funciones. Derivar la función nos permite identificar el comportamiento de la función en distintos niveles, ya sea la forma que tiene la curva, si la función está creciendo o decreciendo, si tenemos picos o valles, y bueno, todo eso se logra derivando y analizando los valores que encontramos en esas derivadas. Bien, a ver si les puedo mostrar esto antes de pasar al siguiente tema. La función venía con una curva abierta hacia arriba y luego pasa a abierta hacia abajo en menos un tercio. Más o menos menos un tercio es acá, este punto. Fíjense que la curvatura se va abriendo hasta parecer una lineal, o sea, hay un punto acá donde la derivada segunda es 0, por eso se asemeja a una lineal. Y luego cambia su curva hacia una convexa. Y ahí es donde llega un punto en el que empieza a decrecer, ¿no? Bueno, pasemos a algún otro ejercicio. Bien, Luana dice el 32.
Si estaba viendo en el WhatsApp que también tenemos una lista de ejercicios para hacer de ahí. Yo igualmente ahora voy a copiar el 32, lo estoy buscando, lo copio y lo hacemos. Este es un ejercicio donde se nos da como dato el punto de inflexión y la función tiene una incógnita, ¿no? Y nosotros tenemos que encontrar el valor de esa incógnita. No es nada diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora, solo que el método de resolución va a cambiar un poquito porque ya no estamos buscando el punto de inflexión, sino que ahora lo que estamos buscando es el valor de A, en este caso. Tenemos una función de R a R. ¿Qué significa esto? Que la función, su dominio son todos los reales y su imagen también son todos los reales. Existe tanto en el eje X en todos los reales como en el eje Y en todos los reales. La función es una polinómica de grado 4. A es un número, ¿sí? A es una constante, no una variable. Y tiene un punto de inflexión cuando X vale menos 2. Bueno, acá tenemos que preguntarnos, ¿qué significa que tenga un punto de inflexión? En primer lugar, cuando buscamos puntos de inflexión, ¿estamos trabajando en la función original, en la derivada o en la derivada segunda? Como vimos, En la derivada segunda. tal cual, como lo vimos en el ejercicio anterior, los puntos de inflexión son cambios en la curvatura, es en la derivada segunda. Así que, si hay un punto de inflexión, ¿cuánto tiene que valer la derivada segunda en ese punto? 0. Claro, porque es un punto en el que la derivada segunda pasa de positiva a negativa o de negativa a positiva. Y eso ocurre únicamente si en ese punto la función vale 0. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es derivar esta función 2 veces. A la primera vez que derivamos vamos a tener la derivada de x a la cuarta, 4x cubo, más la derivada de a por x al cubo. Acá no tengan miedo de derivar, ¿sí? A es un número, como si fuera un 4, un 2, un 1. Es un número, así que derivamos como si tuviéramos un número acá. Bajamos el 3, 3a por x cuadrado. Y la derivada de menos 1 es 0. Esta es derivada primera. Nosotros estamos buscando derivada segunda. La derivada segunda va a ser la derivada de 4x cubo, va a ser 12x cuadrado, ¿no? Porque bajo el 3 y le resto 1, más la derivada del segundo término es bajar el 2, 6a por x. ¿Me siguieron todos acá? No era difícil esa derivada, pero puede llegar a confundir por la incógnita, ¿sí? Por eso les aclaro muchas veces que es un número, no le tengan miedo, directamente derivan como si tuvieran una constante acá. Bueno, entonces ya tenemos la derivada segunda y además sabemos que cuando x vale menos 2, la derivada segunda vale 0. Así que lo que hacemos es la siguiente ecuación. Cuando x vale menos 2, reemplazo menos 2 en x, esto tiene que valer 0. Y ahora directamente despejamos a, ¿no? Voy a tener menos 2 al cuadrado es 4, 12 por 4, 48, más 6 por menos 2 es menos 12, a es igual a 0. Bueno, entonces a vale 4, ¿no? ¿No valdría menos 4? No, porque, a ver, Claro, el 48 pasa pasas negativo. el 48 y te queda menos 12a es igual a menos 48, a es igual a menos 48 dividido menos 12, a es igual a 4. Gracias. Bueno, ¿se entendió este ejercicio? Ejercicios así van a tener varios, pero no es diferente a lo que hicimos antes, ¿sí? Lo que tienen que entender es el concepto de qué es un punto de inflexión, qué es un máximo o un mínimo. El ejercicio les va a ir diciendo, ¿no? Se tiene un máximo, se tiene un punto de inflexión. Y luego lo que tienen que hacer es derivar con la incógnita dentro de la función, igualar a 0 en el caso de que sea punto de inflexión o máximo, y luego despejar la variable, ¿sí? Nada más. Bueno, de los ejercicios que me fueron pidiendo, tenemos el 27 para hacer de los temas anteriores, ahí lo estoy copiando. El 24 pide sol, a ver, dale, lo podemos hacer. Ahora lo que copié es el punto 27, esto es del tema polinomio de Taylor. Nos piden el polinomio de Taylor de orden 2 para una cierta función alrededor de un cierto valor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de polinomio de Taylor, decimos que el polinomio viene dado por la siguiente relación con la función. Es la función original evaluada en el punto de estudio más la derivada de la función original evaluada en el punto de estudio por x menos el punto de estudio
más la derivada segunda de la función original evaluada en ese punto de estudio por x menos ese punto de estudio dividido 2, y acá empiezan los factoriales, ¿no? Ya a partir de ahí tendríamos derivada segunda dividido 3 factorial y las potencias también, dependiendo el grado del polinomio. Si me piden orden 2, la potencia cuadrada, derivada segunda y un 2 factorial dividiendo. Si fuera de orden 3, tendría derivada tercera, acá un cubo y 3 factorial, y así sucesivamente. Entonces, después lo único que tienen que hacer es identificar el orden, la función, el punto y reemplazar todo. Para eso vamos a tratar de ser ordenados, ¿no? Primero, escribimos la función original evaluada en el x sub 0, sería... Bueno, la función original, primero, a ver. La función original es raíz de x más x. Y luego la evaluamos en el x sub 0, que es 4. Raíz de 4 más 4. Me va a dar 6, ¿no? Ahora derivamos la función una vez. Dependiendo del grado que nos diga, derivamos esa cantidad, ¿no? En este caso, orden 2, derivamos 2 veces. La derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces esa raíz, más la derivada de x es 1. Ahora lo voy a reemplazar en el x sub 0, que es 4, me va a quedar 1 sobre 2 raíz de 4 más 1, ¿no? Me va a quedar un cuarto más 1, 1,25, o 5 cuartos, como ustedes quieran. Bueno, por último tengo la derivada segunda de la función. La derivada de 1 es 0, pero ahora tengo que derivar esto que tengo acá. Es 1/2 de menos raíz de x, o sea... A ver, esto yo lo puedo reescribir como 1/2 por x a la menos 1/2, ¿no? Y derivar directamente esto. La constante se mantiene y bajo el menos 1/2 y luego le resto 1. Me va a quedar x a la menos 3/2. ¿Me siguieron todos en esta derivada? Bien, entonces me va a quedar menos 1/4. A ver, ya lo voy a escribir con el mismo formato que lo hice las otras. Me va a quedar menos 1 dividido 4 por la raíz cuadrada de x al cubo. Sería algo más o menos así, escrito con el mismo formato que veníamos antes, ¿no? Esto lo tengo que evaluar en 4. Entonces voy a tener menos 1 dividido 4 por la raíz de 4 al cubo. Es menos 1, 2 al cubo es 8, por 4, menos 1, 64. Si me equivoqué y alguien tiene una calculadora a mano, me corrige. A mí me dio menos un 32avo. Ah, 32 era entonces. 8 por 4, 32, claro. Gracias. Bueno, entonces, con esto ya tenemos todo prolijito. Tenemos los valores que irían en las funciones evaluadas, ¿no? 6 acá, 5 cuartos en la derivada primera, menos un 32 en la derivada segunda. Ahora solo nos quedaría hacer el polinomio de 6, o sea, reemplazar, ¿no? Más la derivada primera evaluada en 4, que es 5 cuartos, por x menos 4 más, menos 1 sobre 32 por x menos 4 al cuadrado sobre 2, ¿no? Bueno, podemos cancelar este sobre 2 y escribimos, en vez de 1 sobre 32, escribimos dividido 64, ¿no? Así lo tenemos bien prolijito y ordenado. Una pregunta, ¿no me quedaría 1 sobre 16? El 2 no pasaría multiplicando al 1 y me quedaría A 1 ver, vos sobre tenías 16. 1 sobre 32 por algo, todo esto dividido 2, ¿no? Entonces Sí, te queda acá 1 sobre 32 dividido 2, ¿sí? O sea, la sí. mitad de un 32avos es un 64avos. Lo que a vos te confunde es cuando hay algo dividiendo dos veces, ¿no? Como tuviéramos que hacer la regla que se conoce como regla de la oreja, sería este se multiplica con este y este con este, en la división de dos fracciones, ¿sí? Entonces te Sí. queda 32 por 2, 64. Ok, gracias. De nada. Bien. Bueno, entonces con esto ya tenemos el polinomio de Taylor para la función f en el punto x sub 0 igual 4. Es este. Ahora lo que tendríamos que hacer es, para ese polinomio que hayamos, aproximar el valor de raíz de 5 más 5. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo quiero
a ese polinomio aproximarlo a cuando x vale 5, ¿no? Porque fíjense que la función era raíz de x más x y yo quiero aproximar raíz de 5 más 5. Así que voy a poner, si x es igual a 5, entonces el polinomio evaluado en 5 va a ser 6 más 5 cuartos por 5 menos 4 menos 5 menos 4 al cuadrado sobre 64. Tomamos la calculadora y calculamos, ¿no? Obviamente. Tengo que hacer 6 más 5 cuartos por 1 menos 3 al cuadrado, no, 1 al cuadrado, dividido 64. Me da 7,23 aproximadamente. Bueno, bastante aproximado porque hice raíz de 5 más 5 y me da 7,23 justamente. Así que el polinomio da un valor aproximado bastante acertado. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte? ¿Se entiende cómo realizar el polinomio de Taylor? ¿Cómo aproximar la función que estamos buscando o el valor que estamos buscando? Bien, vamos viendo entonces. Con esto hicimos el 27, los 3 últimos ejercicios del 30, dijo alguien en el WhatsApp. Hacemos ese y después hacemos el 24, ¿sí, Sol? Vamos a hacer uno más. Bien. Voy a copiar el ejercicio. Es L'Hopital. Me dijo los últimos 3 ejercicios del 30. Lo que nos piden es que encontremos un límite que se tendría que calcular derivando, ¿no? Derivando numerador y derivando denominador por medio de la regla o el método de L'Hopital. Bueno, vemos que tiene una forma particular, ¿no? Ya lo que tendríamos que hacer sería llevar esto a una forma que nos permita resolverlo. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Cuando tengan una potencia, lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. El límite de x tendiendo a cualquier cosa, ¿no? De una función, si le aplicamos el logaritmo, vamos a tener que el logaritmo del límite de la función es igual al límite del logaritmo de la función. El logaritmo del límite de la función es igual al límite del logaritmo de la función. Y los logaritmos tienen una propiedad con las potencias, ¿sí? El logaritmo de a la b es igual a b por el logaritmo de a. Logaritmo natural o cualquier tipo de logaritmo. En este caso natural porque estamos hablando de exponenciales, ¿sí? Bueno, con estas dos propiedades es que vamos a operar. Nos va a quedar así, fíjense. Teníamos, por ejemplo, en la Q, el límite de x tendiendo a más infinito de esta función. Y lo que hacemos es agregarle un logaritmo natural. Obviamente esto va a cambiar el valor. Después a este logaritmo natural lo tenemos que despejar. Vamos a tener que el logaritmo natural por la propiedad 1, ¿no? De el límite de x tendiendo a más infinito de 1 más 2 sobre x a la x por propiedad 1 es igual al límite de x tendiendo a más infinito de la función con el logaritmo. Es decir, el límite del logaritmo natural de 1 más 2 sobre x a la x. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad 2 nos va a decir que x puede pasar a multiplicar por las propiedades de los logaritmos de una potencia, ¿no? Nos va a quedar que el límite de x tendiendo a más infinito de x por el logaritmo natural de 1 más 2 sobre x es igual a lo que venimos trabajando hasta ahora. ¿Bien? Bueno, fíjense que cambiamos completamente el ejercicio, ¿no? Ahora lo que tenemos es un producto de dos funciones, x y el logaritmo natural de 1 más 2 sobre x. Cuando x tiende a infinito, la función que está a la izquierda, x, va a tender a infinito, por supuesto. Y además, 1 más 2 sobre x va a tender a 1. Bueno, eso significa que el logaritmo va a tender a 0, ¿sí? Cuando la función tiende a 1, el logaritmo tiende a 0, así que tenemos una indeterminación del tipo infinito por 0. Infinito por 0. Bueno, y esta es la función que nosotros vamos o la indeterminación que nosotros vamos a resolver. Para eso, lo que hacemos es convertir esto en un cociente, en una división, y aplicar ahí sí L'Hopital. ¿Cómo hacemos? Decimos, ¿se acuerdan cómo lo hicimos antes con la exponencial, no? Dejamos una función
tal cual, y la otra la elevamos a -1 y la pasamos a dividir. Es decir, nos quedaría el logaritmo natural de esto dividido, en este caso, 1 sobre x. ¿Alguien se perdió acá o todos me siguieron? Se eleva la x a -1, Claro, sí. entonces. ¿Y no Porque, quedaría el 1 arriba con el logaritmo? ¿O queda todo abajo? claro, porque vos al elevar la x a -1 estás cambiando el ejercicio, ¿no? Entonces, para que no te cambie, vos también tenés que mandar esto a dividir. Te va a quedar x a la -1 dividiendo, ¿no? O sea, 1 sobre x. Ah, ok. Esto es porque en la potencia negativa tenemos que a la menos b es igual a 1 sobre a la b, ¿no? Entonces, si pasamos la x a dividir y luego la volvemos a pasar a dividir, no estamos cambiando nada y la función sigue siendo la misma, ¿no? Solo la estamos escribiendo de una forma diferente, ¿se entiende? En resumen, Sí. siempre que tengas ejercicios donde tenés productos infinito por cero, a uno de los dos lo vas lo vas a pasar dividiendo, cambiándole el signo de la potencia, para que de esa manera puedas aplicar L'Hopital. Entonces acá ya podemos aplicar L'Hopital, que nos dice que según el teorema podemos derivar el numerador y el denominador, y el límite va a seguir valiendo siempre lo mismo. Entonces, la derivada de 1 sobre x es la derivada de x a la -1, ¿no? Paso el -1 a multiplicar y me va a quedar x a la -2, o sea, menos 1 sobre x cuadrado. Y luego tengo que derivar el logaritmo natural. La derivada de un logaritmo natural es el argumento dividiendo por la derivada del argumento. O sea, esto lo tengo que multiplicar por la derivada de 2x. Me va a quedar menos 2x cuadrado. Bueno, ven que esto se repite con esto, sin el 2. Ahí es donde se suple la indeterminación, ¿sí? Cuando aplicamos L'Hopital y podemos cancelar dos factores, la indeterminación ya está resuelta. Me va a quedar entonces que el límite de x tendiendo a más infinito va a ser de 2 sobre 1 más 2 sobre x. En este caso esto va a tender a 0 y me va a quedar que el límite vale 2. Ahora, esto no significa que hayamos terminado, ¿no? Porque desde un comienzo yo les dije que lo que hicimos nosotros fue agregar un logaritmo a la función original, pero nosotros no estamos buscando el límite de ese logaritmo, lo que estamos buscando es el límite de la función original, ¿sí? Entonces yo voy a decir que el logaritmo natural de a aplicada a la exponencial es igual a a, ¿sí? O sea, el logaritmo se cancela con la exponencial, ¿sí? Entonces, si 2 es el límite con un logaritmo agregado, para quitar ese logaritmo yo tengo que aplicar exponencial en 2. Entonces, ya para terminar, lo que me va a quedar es que el límite de la función original, que es 1 más 2 sobre x a la x, es 2, pero agregándole una exponencial para eliminar ese logaritmo que habíamos agregado al comienzo. Así que va a ser e a la 2. Bueno, no sé qué tan claro quedó. Si quieren hacemos uno más, así se explica un poco mejor, ¿les parece? ¿No le molesta que la clase de hoy dure un poco más? Así hacemos este ejercicio y luego el 24. Y bueno, si quieren que hagamos alguno más, podemos hacerlo sin problema. Bueno, hagamos entonces el punto R. Es similar al Q, pero le agregaron algunas cositas, ¿no? Como un cuadrado en el exponente. Entonces, siempre que tengan ejercicios de potencia de tipo exponencial, o sea, donde la potencia es una variable, le agregan un logaritmo natural adelante. Entonces voy a tener el logaritmo natural de el límite de x tendiendo a más infinito de 1 más 2 sobre x a la x cuadrado. Y lo que yo les decía es que el logaritmo natural del límite es igual al límite del logaritmo natural. O sea, es lo mismo hacer el logaritmo del límite que aplicarle el límite al logaritmo adentro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, no se olviden que este logaritmo lo agregamos a la función. Cuando terminemos lo vamos a tener que quitar aplicándole una exponencial. Bueno, entonces estando así,
tendríamos que aplicar la propiedad del logaritmo, que me dice que el logaritmo de una exponencial me permite a mí sacar el exponente afuera del logaritmo multiplicando. Voy a tener el límite de x tendiendo a más infinito de x cuadrado por el logaritmo natural de 1 más 2 sobre x. Pero esto no resuelve la indeterminación, porque sigo teniendo infinito ahora por 0. Cuando tengan infinito por 0, lo que hacemos es tomar un factor del producto y pasarlo a dividir. Para que al pasarlo a dividir no me altere el resultado del límite, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo a la potencia. Me quedaría entonces x tendiendo a más, al límite de x tendiendo a más infinito del logaritmo sobre x al cuadrado, que ahora lo paso dividiendo, por lo tanto me va a quedar x a la menos 2. O también lo puedo escribir como 1 sobre x al cuadrado, ¿no? ¿Vamos bien? Estando ahora con este límite, o sea, es el límite del comienzo al que yo le agregué un logaritmo natural y lo reescribí para ahora poder utilizar L'Hopital. Entonces, con L'Hopital lo que hago es derivar arriba y abajo las veces que sean necesarias hasta que se anulen las indeterminaciones. Voy a tener la derivada de un logaritmo, es el argumento dividiendo por la derivada del argumento, menos 2 sobre x cuadrado. Y abajo voy a tener 1 sobre x cuadrado derivado menos 2 sobre x cubo. Sí, menos 2 sobre x cubos. Entonces, fíjense que ahora lo que voy a hacer es eliminar factores en común. Tengo un menos 2 multiplicando en el numerador y un menos 2 multiplicando en el denominador. Y tengo un x cuadrado dividiendo en el numerador y un x cubo. Así que se me cancela y me queda x a la 1, ¿no? Entonces, ahora esto me quedó como el límite de x tendiendo a más infinito de 1 sobre 1 más 2 sobre x sobre 1 sobre x. Cuando x tiende a más infinito, esto tiende a 1 y esto tiende a 0. ¿Lo ven todos? Esto de acá va a tender a 1 sobre 1, o sea 1, y esto de acá va a tender a 0, porque tiende a 1 sobre infinito, ¿no? 1 dividido 0 en el límite es infinito. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Buenísimo. Joya. Bueno, entonces ya tenemos el límite, nos dio infinito. El problema es que este límite es el límite agregándole un logaritmo natural, ¿no? Así que para dar el límite de la función original, lo que tenemos que hacer es al límite que encontramos cuando agregamos el logaritmo, aplicarle la exponencial. Entonces voy a tener el límite de x tendiendo a más infinito de 1 más 2 sobre x al cuadrado es igual a infinito, pero aplicada la exponencial para eliminar este logaritmo que agregamos al comienzo, ¿no? Y eso sería todo. Bien, lo que voy a hacer ahora es copiar el ejercicio 24, que es el que me pidieron recién, y creo que con eso hicimos todos. Igualmente, si quieren que hagamos alguno más, me avisan. Yo no tengo problema en que la clase de hoy dure un poco más, porque son muchos los temas donde estuvimos trabajando. Aguárdenme que se me está tildando la compu, así que ténganme paciencia. Voy a copiar el punto 24 que me pidieron. Ahí está. Bien. Bueno, punto 24 dice, sea f de x una función cuadrática, analizar si la función cumple el teorema del valor medio del cálculo diferencial. En caso afirmativo, hallar un punto intermedio que cumpla la tesis, haciendo la correspondiente interpretación gráfica del teorema para la función e intervalo dado, ¿no? O sea, graficar un pequeño dibujito que muestre qué es lo que estamos comprobando. Bien, lo que hice fue grafiqué la función y tiene esta forma, ¿sí? En el intervalo que me dice el ejercicio, entre 0 y 2, lo que pasa es que el 2 entra justo en el punto donde la función cumple esa condición, ¿no? Así que en un principio debería ser positivo, debería cumplir. Lo que voy a hacer ahora es copiar el teorema, así lo verificamos. Esto lo saqué directamente de los PDF que tienen ustedes, así ya lo vemos y lo pueden ver
específicamente en este ejercicio, para que lo entiendan bien. Ahí está. Entonces, teorema de Lagrange o del valor medio del cálculo diferencial. Si f es una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, entonces existe algún valor c que pertenece a A y B que verifique que la derivada evaluada en ese punto B sea igual a, fíjense, la función evaluada en B menos la función evaluada en A dividido B menos A. Bueno, ¿cómo es este teorema de valor medio de Lagrange? Es el teorema más general. Yo cuando les mostré recién un dibujito, ese es el de Rolle, ¿no? Cuando los dos valores son iguales y entonces tengo que tener una derivada que me dé 0. En este caso, en el teorema del cálculo diferencial, lo que yo voy a tener son dos puntos extremos en los intervalos que me dé el ejercicio, y lo que yo digo es la pendiente de la recta que une estos dos puntos tiene que coincidir con la pendiente en alguna parte del intervalo, de la pendiente de la recta tangente a la función, ¿sí? Es decir, existe un punto C, cuya pendiente de recta tangente en ese punto es igual a la pendiente del segmento que formo al unir los dos puntos extremos de la función que estoy estudiando en el determinado intervalo, ¿sí? Entonces, es medio confuso, pero lo que yo estoy diciendo es, si uno los dos puntos extremos, voy a tener una pendiente determinada. Y el teorema lo que me dice es que esa pendiente que encuentro tiene que aparecer en alguna recta tangente, en algún punto de la curva que estoy estudiando, ¿sí? Bueno, entonces, lo único que vamos a hacer es tomar la función, derivarla y trabajar con esta situación, o sea, esta ecuación en esa derivada, ¿sí? Bueno, tengo f de x es igual a menos x menos 2 al cuadrado más 4. Su derivada va a ser menos 2 x menos 2, ¿no? Porque derivo x menos 2 al cuadrado y derivo 4 que me da 0. Por lo tanto, el teorema me va a decir que como x es continua por ser una función polinómica, tiene que cumplir lo siguiente. La función evaluada en el extremo b, es decir, en 2, la función original sin derivar, ¿no? Menos 2 menos 2 al cuadrado más 4, menos la función evaluada en el extremo a, o sea, en 0, ¿no? El extremo a, menos 0 menos 2 al cuadrado más 4 también, dividido entonces la cota superior menos la cota inferior, o sea, el extremo b menos el extremo a, 2 menos 0. Y esto tiene que ser igual a la derivada evaluada en un punto C. Y ese punto C tiene que caer en medio del intervalo que estoy estudiando. O sea, no en el medio, en algún valor intermedio, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a la derivada 2 por c menos 2. Un valor c que quiero encontrar que me cumpla el teorema. Entonces, lo que hice fue evaluar la función en los dos extremos del intervalo que estoy estudiando y luego aplicar la fórmula del teorema, que es solamente reemplazar, ¿sí? Y ahora voy a agarrar una calculadora, voy a hacer la cuenta y voy a despejar c, a ver cuánto vale c. Esto me quedaría menos 0 más 4, 4. 4 menos 2 al cuadrado es 4, me da menos 4 más 4, 0. 4 menos 0, dividido 2 menos 0, esto me da 2. Y es igual a menos 2, c menos 2. Puedo pasar este menos 2 a dividir. Voy a tener 2 dividido menos 2. Y este menos 2 a sumar. Más 2 es igual a c. Bueno, entonces c es igual a 1. Para decir que la hipótesis se cumple, lo que tengo que decir es c pertenece al intervalo que estoy estudiando, de 0 a 2, ¿sí? Por lo tanto, verifica. Está verificando esta parte, este segmento de la función que estábamos estudiando, que el teorema tiene validez, por lo menos en esta función, ¿sí? Bueno, me tomé el tiempo porque quería que lo vean gráficamente. No sé qué tanto se entendió de manera gráfica el teorema. El teorema entonces lo que nos dice es que para una función que es continua,
en un intervalo cerrado y derivable, porque nos pide derivar solamente por eso, se tiene que cumplir que la pendiente que se genera en los extremos del segmento que estemos estudiando tiene que aparecer en la recta tangente en algún punto intermedio del segmento. Lo que se hace entonces es aplicar el teorema y luego verificar que el punto que encontramos pertenezca al intervalo que estamos estudiando. ¿Bien? Bien. Bueno, calculo que esto sería todo por hoy. De los que me habían pedido en el grupo de WhatsApp no nos quedó ninguno para hacer. Igualmente estamos en contacto. Utilicen el grupo, también tienen mi número, así que me pueden mandar un mensaje privado, pero lo mejor que pueden hacer es hablar al grupo, así todos pueden participar y se ayudan entre todos. Lo más probable es que si ustedes tienen alguna pregunta o algún ejercicio que no les salga, a la mayoría de sus compañeros tampoco les salga o también tengan dudas sobre ese ejercicio, ¿sí? Así que aprovechen el grupo de WhatsApp y bueno, estamos en contacto y nos vemos el sábado que viene. Gracias por participar. Gracias, Beto. Gracias. Listo, chicos, nos vemos.